Hola, mi nombre es Maximiliano Calderón y vamos a reflexionar hoy sobre cómo sostener la justicia contractual en tiempos de pandemia. Si la pregunta disparadora fuera otra, fuera por ejemplo, ¿qué ocurre con los contratos en tiempos de pandemia, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis generada por el coronavirus y además las medidas gubernamentales que se dictaron para tratar de paliar esta crisis que han implicado una severa afectación del sinalagma contractual y de la posibilidad de cumplimiento de los contratos? Yo podría responder de un modo bastante más estructurado y diría incluso más sencillo. Tendría que contarles que nuestro derecho positivo hay que distinguir en función del efecto que han provocado estos dos fenómenos, que son claramente supuestos de casos fortuitos, imprevisibles, inevitables, hechos irresistibles, ajenos a la voluntad de las partes y en casi todos los casos ajenos también al riesgo asumido por los contratantes. Entonces, si el efecto que esto ha producido en los contratos es una imposibilidad temporaria de cumplir o una frustración temporaria del fin contractual, enfocando la dificultad de cumplir desde el punto de vista del deudor y la frustración del fin desde la óptica del interés del acreedor, les diría que el efecto es la suspensión del cumplimiento del contrato, que este contrato va a quedar en suspenso momentáneamente y luego va a reanudar su dinámica normal cuando las partes estén en condiciones de hacerlo. Si el efecto, en cambio, es una imposibilidad de cumplimiento definitiva o una frustración del fin definitivo, el contrato va a quedar resuelto, va a quedar sin efecto. Si el efecto es la alteración sustancial de la ecuación económica del contrato, las partes podrán pedir el reajuste o también dejarlo sin efecto a raíz de la teoría de la imprevisión. Y si hay alguno de estos fenómenos que se presenta de manera parcial, se acudirá también a estas herramientas parcialmente, una suspensión, una resolución o una revisión parcial de algún tramo del contrato. Si yo les cuento esto, estoy siendo fiel a la dogmática del Código Civil y Comercial, estoy respetando las pautas de nuestra legislación vigente, pero les estoy diciendo realmente muy poco. Hay situaciones que no están tipificadas por la ley, como el supuesto de la pérdida de capacidad de pago. Muchas personas, con motivo de esta crisis, van a perder su trabajo, van a perder la posibilidad de generar ganancias. Si bien el gobierno está adoptando algunas medidas para paliar esta situación, siempre, desde luego, son parciales e insuficientes y realmente la crisis económica va a ser muy significativa. Entonces muchas personas no van a poder pagar. Esto no altera la ecuación económica del contrato, las prestaciones pueden seguir teniendo un valor justo y de mercado, sino la capacidad de pago. Y eso no está regulado en nuestro sistema jurídico. El deudor debe cumplir con sus obligaciones como regla. También nos vamos a encontrar con situaciones en las que el problema va a ser que aún aplicando estas normas legales que hemos mencionado recién, el resultado va a ser manifiestamente insatisfactorio. Esto va a ocurrir, por ejemplo, si la suspensión del cumplimiento desfinancia completamente a uno de los sujetos del contrato. Eh, Hay casos en los cuales el hecho de no percibir ningún tipo de ingreso durante un tiempo no es factible, no es viable, porque va a dejar a una de las partes contractuales sin posibilidad alguna de sostener su actividad económica, sostener su empresa. Entonces, eso también puede ser un inconveniente que podemos llegar a tener si es que se aplican las reglas básicas del contrato. También puede suceder que en alguna circunstancia la dificultad tenga alguna problemática típica, por ejemplo, situaciones en las cuales el deudor puede seguir cumpliendo la prestación,
pero de manera diferente o por medios distintos a los que habitualmente lo hace. Un deudor que está habitualmente obligado a cumplir mediante su prestación de servicios en persona y que intente hacerlo por medios telemáticos, a distancia. A nosotros en la universidad esto nos está pasando, estamos intentando sostener el servicio educativo con estos medios alternativos y del mismo modo muchos prestadores de servicio están intentando hacerlo, no por los mecanismos habituales que lo hacían, sino a través de otro tipo de metodologías ligadas a la tecnología. Y esto también es problemático porque el acreedor puede aceptar la prestación o tal vez podría asumir una postura rígida e inflexible y exigir que la prestación sea en los términos inicialmente convenidos. Son todos problemas que exceden con creces esta cuestión dogmática, que va más allá de la mera problemática de la aplicación de una norma. Entonces, por eso la pregunta que yo trato de analizar hoy y sobre la que quiero reflexionar no es qué dice el derecho positivo sobre esta cuestión, no es qué dicen las normas del Código Civil, sino cómo sostener la justicia contractual en tiempos de pandemia, que es otra cosa, no es lo mismo. Nosotros sabemos que la ley y la justicia habitualmente confluyen, que la ley tiene un componente profundamente democrático, nos obliga moralmente porque ha sido establecida por nuestros representantes, es decir, que es una herramienta de autogobierno de la que nosotros disponemos en los sistemas democráticos. Pero también sabemos que en algunas situaciones la ley no ha podido prever la complejidad de las circunstancias y esta sin duda es una de estas situaciones. Nadie ha podido prever esta crisis. Es una crisis que ha tomado por sorpresa al mundo y a todos sus líderes, aún de aquellos países que nosotros habitualmente sabemos observar con una mirada de algún modo admirativa por sus organizaciones institucionales y su capacidad de previsión. El coronavirus nos ha tomado a todos por sorpresa, nuestra capacidad de previsión no ha alcanzado y de mismo modo las normas que el legislador a su hora supo establecer pueden ser insuficientes ante una crisis de esta magnitud. Esto nos obliga a pensar la dinámica contractual de otra manera. En primer lugar, a propiciar el acuerdo, a proponer que las partes vuelvan a sentarse como lo hicieron ya en alguna oportunidad y conversen de buena fe, sin conductas abusivas, sin comportamientos inflexibles y rígidos, acerca de cómo ajustar sus intereses del mejor modo posible. No hay mejor ajuste de intereses que el que hacen los propios interesados, que son las partes del contrato. Si esto no es posible, necesariamente vamos a tener que acudir a herramientas poco ortodoxas, pero que no son novedosas en nuestro país, que ha transitado no una, sino muchas crisis, tal vez no de esta envergadura, pero si alguna ventaja tenemos en nuestro país es el conocimiento del derecho a la emergencia y cierto manejo de algunas herramientas que en otros tiempos han servido y ahora pueden volver a reportarnos utilidad. La equidad contractual, por ejemplo, buscando un ajuste sustancial en el equilibrio del contrato, los principios generales en la contratación, la buena fe, la prohibición del abuso del derecho, el resguardo de los intereses de ambas partes, la tutela del deudor evitando que los costos de la crisis lo coloquen en una situación insostenible, muy dificultosa desde el punto de vista patrimonial, y también la tutela del acreedor, cuyo interés debe ser protegido. Hay que tener siempre en cuenta en los contratos el interés del acreedor, que es lo que el acreedor tiene derecho a obtener en este contrato y ver cómo lograr satisfacerlo del mejor modo que se puede. Aquí también entran a tallar consideraciones vinculadas al denominado principio de esfuerzo compartido. El principio de esfuerzo compartido básicamente nos dice que
Frente a una crisis, el costo de la crisis debe compartirse. No puede beneficiarse exclusivamente al acreedor ni exclusivamente al deudor. Hay que buscar un punto de equilibrio que permita que ambos puedan verse menos afectados y puedan compartir el peso de esta crisis. Este principio me parece de una actualidad absoluta y de una aplicación total en estos casos. Tenemos también algunas técnicas de modalización del cumplimiento de las obligaciones. Esto quiere decir que las obligaciones no dejen de cumplirse, porque si no el acreedor se ve severamente afectado, pero se cumplen en la medida de las posibilidades. Por ejemplo, dando al deudor algunas mayores facilidades de pago, fraccionando sus deudas, previendo algún mecanismo que de algún modo permita cumplir. Si yo al deudor no le permito cumplir, el perjuicio es para ambas partes. El deudor va a contraer deudas que no va a poder soportar y el acreedor se va a ver privado de su crédito y no va a obtener ningún beneficio del contrato. Entonces, no me parece que sea el momento de ser inflexibles, sino de ser creativos y de ser inteligentes en la redefinición o el reperfilamiento del contrato y fundamentalmente de ser solidarios. En este tipo de crisis, la justicia conmutativa, que es la que habitualmente rige las relaciones contractuales, debe ceder su paso a la justicia distributiva. No hay que pensar tanto en el interés individual de los contratantes y en el beneficio particular que a cada uno les corresponde, sino preponderantemente en el bienestar general y en la función económica y social del contrato. El contrato debe revestirse e investirse de este sentido de justicia contractual y las partes deben asumir una actitud, en mi opinión, solidaria. Es la única manera de lograr que los contratos continúen siendo justos, continúen cumpliendo con su función económica y social, que las partes puedan obtener algún provecho de este contrato, que no exista una catarata de resoluciones contractuales y de supuestos de insolvencia o crisis o quiebras de empresas, y además, por razones más generales, actuar solidariamente es lo que en definitiva nos está ayudando en esta crisis. Creo que si algo hemos aprendido en esta crisis en particular es que la salvación individual no existe, que las actitudes egoístas e individualistas ponen en riesgo a todos los demás y por eso también en materia contractual se aplica el mismo paradigma. Eh, esta crisis tiene costos, esta crisis tiene pesos, esta crisis genera daños y se los genera a todos. Podemos asumir dos actitudes, tratar de que los asuma el otro, que sea el otro quien tenga que asimilar estos costos, o aceptar compartirlos, aceptar repartirlos, distribuirlos de alguna manera, buscando de esta manera que esta carga compartida sea un poco menos pesada para todos. Muchas gracias, un gusto haber compartido estos minutos con ustedes.